Suscríbete hoy para obtener lo más reciente de nuestro contenido en Comic Masters. Juan, tuve un email nos llegó un email de un fan de Comic Master hoy, ¿Así? sí, Wow. preguntándonos, diciéndonos, pues, hablando de los episodios anteriores que hemos hecho, yendo a distintos países y toda la cosa, y siempre, pues, esta persona es de Yabucoa, entonces está diciendo, pues, que su episodio favorito sigue siendo, pues, el episodio de los cómics boricuas. Y pues estaba preguntando que qué más hay que podamos contar de cómics boricua y cosas así. Y yo creo que hoy es perfecto el episodio porque hoy tenemos a Iván Plaza, de Shido Comics, que va a estar hablando de dos cómics que tiene. Uno es All Star Champions y el cómic que va a salir, que es de luchadores, y un cómic que va a salir esta semana o la próxima semana, dependiendo de cuándo salga este episodio, el cómic se llama Coquí. Así que vamos a tener tremendo Vamos spotlight de cómics de Puerto Rico, ¿verdad? Porque sí, tenemos sí. a Iván Plaza. Pues Eso vamos a es traerlo, vamos a traerlo. aquí en Iván, Comic Masters. ¿cómo Vaya, estás? todo bien, ¿y usted, hermano? Bien, bien. Ahora estás comiendo. Comiendo chicle, comiendo chicle. Ah, ok. Está bien, tremendo. Este es súper laid back, so no te preocupes. ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Aquí, bueno, estamos grabando sábados o escribiendo. Ah, cool. Ah, Eso, wow. los sábados para escribir y grabar episodios de Comic Master. Exacto. Esto, Definitivamente grabarle episodio de Comic Masters. No, y parece que eres una persona estructurada, como que es sábado, estoy escribiendo. So, tú sabes. Pues, fíjate, Bueno. como estoy haciendo esto ahora, o sea, gracias a Dios, a tiempo completo, pues Ujú. entonces tengo la oportunidad de pues, más o menos organizarme mejor. Antes sí tengo trabajos de comisiones y cuestiones así, pues yo trabajo con compañías que quieren de repente hacer algún tipo de mercadeo o campaña que tenga que ver con cómics, pues entonces así fue como empecé Chido Comics, de hecho, fue Wow. ofreciendo servicios a compañías que querían tratar de pues acaparar algún tipo de audiencia joven o algo así y Ujú. utilizar los cómics como ese medio. Buena Y idea. bueno, pues así fue más o menos, así como mantengo las luces prendidas aquí en la casa y Pues entonces bueno. después, ya los fines de semana pues me dedico a escribir para pues, mis propias creaciones y cuestiones así. Qué Iván, bueno. tú eres de Puerto Rico. ¿De qué parte Sí, de Puerto Rico tú eres? de Ponce. Tenemos un ponceño aquí. Lo demás es Yo no me había dado parking. una prendida o algo Lo- así por ser de Primer Ponce. no, Ponce no, no, y caballero, Ponce. Ponce y lo demás es parking, como dicen por ahí. Exacto, ya. Esto, pero tú resides, si no me equivoco, por lo menos lo que yo escuché es que tú resides en Florida ahora. Sí, yo estoy en Tampa desde el 2004, fue que me mudé para acá. Sí. Excelente. Ok, Digo, ok, súper. me vi obligado a mudarme como mucha gente, pero bueno, ya eso es otro tema. No te preocupes, Ese es podemos para el hablar sobre episodio ese tema. Patreon. Sí, eso es para el episodio Patreon Sí, sí. de Comic Master. Entonces, pues vamos a empezar, porque yo me acuerdo, antes de empezar con tu trayectoria creando los cómics, yo me acuerdo que tú, si no me equivoco, también tenías como que algo que era como un proyecto de farándula, que era como que entrevistando, haciendo No me acuerdo. crítica. Oh, Sí, wow. sí. Yo llegué a Ah, tener un anuncio tuyo en un Free Comic Book Day que yo hice creo que fue 2011. claro, eso sí que, ¿Cómo se llamaba? Creo que era bueno, algo loco. eso era un website que yo había empezado
Todo que TV. se llamaba detodotv.com. De Todo TV. Y entonces la idea detrás de eso era que, pues nada, yo quería o sea, como todos nosotros somos consumidores de pop culture y noticias nos fascina la farándula, las películas y todas las facetas del entretenimiento, pero no había muchos websites que se dedicaran, por lo menos en aquel tiempo, a ese Ajá. tipo de noticias, pero de manera bilingüe. Entonces tenía un website que era, pues, te daba las noticias en inglés y también te las traducía en español y ese tipo de cosas. Esto era obviamente previo a toda la explosión que ha habido de podcasts y de programas que han salido de YouTube y cosas. O sea, tú eras pionero en aquel tiempo, tú sabes. Sí, porque entonces es funny que mencione eso, porque yo creo que en aquel tiempo no había nadie que estaba reseñando los cómics locales de Puerto Rico o dándole algún tipo de foro o exposición. Y entonces cuando yo veía toda la gente como ustedes que estaban produciendo cómics en aquel tiempo y llevaban ya bastante tiempo en esto, yo decía, coño, pero ¿cómo es posible que, o sea, si nosotros queremos tener algún tipo de industria en esta isla, pues alguien tiene que salir hacia al frente, ¿no? Y entonces exponer estos trabajos y correr la voz, porque entonces para tener una industria tú necesitas a alguien que entonces vea el valor de lo que se está haciendo en Puerto Rico. Entonces así es como empiezan las compañías a anunciarse en los cómics locales. Entonces una vez consigues anuncios que estén invirtiendo en la producción local, ahí entonces de repente nace la distribución que se necesita. Entonces yo lo veía de esa manera, yo a lo mejor empezando con este primer pasito, pues a lo mejor eso empieza a correr. Y nada, pues eso era una combinación de eso, de cómics, películas, videojuegos y ese tipo de cosas. Creo que la única otra persona que lo estaba haciendo en aquel tiempo era Hambo con ¿cómo es que se llamaba? Lo de Yo Soy un Gamer o algo así. Sí, ese mismo era, Yo Soy un Gamer. Y había también con videojuegos como tal. Sí. Había también un muchacho que tenía un website de reseñas que se llama Cosmic Fish en aquel tiempo. Ahora hay un cómic llamado Cosmic Fish, pero en aquel tiempo era que él hacía reseñas y ese muchacho, no me acuerdo el nombre, pero me hizo reseñas de Violet Descent, de Gombri y un montón de cosas. Y me acuerdo que él hacía reseñas de Funny Fish. Funny Fish, sí, Funny Fish. O algo así. Yo me acuerdo. Sí, exacto, ese mismo, Funny Fish Fountain, algo así. Pero tuviste un honor muy importante que todavía es historia y todavía sigue, porque cuando yo estaba haciendo el trade paperback de RBA Presents de Groundwork, yo necesitaba gente para hacerle quotes al final del libro. Y yo te digo, Iván, hazme un quote para el libro de RBA Presents. Y tú, pero ¿por qué yo? Y yo dije, olvídate. Y salió, hay un quote de Todo TV tuyo en la parte de atrás del libro. Yo necesito un libro de eso. Tú sabes que yo no me acuerdo de eso y yo no sé qué es. Yo no sé si es que la edad, no sé qué es, pero borré cinta. Wow. Aquí, ok. No sé si lo estás viendo. Sí. Ok. Voy a leer, aquí está, en la parte de atrás que están los quotes. Dice aquí, ok. Prepare to be wowed and amazed. RBA Comics is visually thrilling and sets the bar really high for what an independent comic book company should be. Iván A. Quiñones Plaza de todotv.com. El nombre completo y todo. Wow. Yeah, and that was very true. Still very true to this day. Lo que tú estabas haciendo allá con toda esta gente, con AC, con Ozzy, Ivonne, Rangi, Guillermo, Rangi. Bueno, y tenías un montón de personas ahí. Y eso, lo que tú estabas haciendo, lo que Juan estaba haciendo, o que continúa haciendo, y habían otros estudios más. Creo que uno de los otros más grandes que estaba ya, es que no sé, porque no
continuo, ¿verdad? Siguiendo o algo así. Creo que era Damas Rojo, era otro. Damas Rojo sigue, ellos siguen, Damas Rojo sigue. Sí, pues mira, hay un montón, mano. Y pues se necesitaba algo. Entonces cuando Ricky sale con lo del Puerto Rico Comic Con y las convenciones, y yo, mano, ahora es que esta cuestión va a explotar. Pero pues, no es fácil. No, esta cuestión no es fácil, y menos cuando no tienes el apoyo de instituciones de arte, o cuando consideran que los cómics son cosas de nene, allá los cómics es pues las tirillas en los periódicos y that's it, tú sabes. Por lo menos en aquel tiempo, no sé ahora porque pues no estoy allá, y pues los poquitos que yo continúo siguiendo por las redes sociales son ustedes y 2 o 3 más, pero ahí también han salido tanta gente nueva. Juan, yo diría que Juan por Digicomics, yo diría que Juan y yo compartimos un factor, yo le llamo que es el factor sadomasoquista. Obsesión. Obsesión. Sí. Es la única forma de describirlo. Si tú sabes, si nosotros somos como el anuncio de Obsession de Calvin Klein, pero en cómics. Y yo creo que Iván, tú definitivamente debes de compartir esa obsesión, porque tú sabes que para hacer esto tú tienes que estar obsesionado y beyond, porque si lo dejas nada más en el público, que no siempre está, las ventas que son scarce, y el poco tiempo que uno tiene entre todo lo que tiene que hacer en el día para darle a esto que es nuestra pasión, nuestra expresión creativa, ¿sabes? Sí, se requiere una obsesión nivel Batman para hacer esto. Sí, se requiere un tipo de personalidad específica, definitivamente, porque es algo también que como artista o creador, es algo que uno como que se tiene que sacar del sistema. Y entonces, mira, y te digo que si me he quitado un par de veces, pues claro, y entonces vuelvo otra vez, ¿sabes? Pero entonces sí, yo creo que todo lo tenemos también en común, porque todos nos hemos quitado en algún punto, pero lo que hacemos es que en realidad lo que hacemos es reinventarnos y entrar de una manera, con un ángulo un poco distinto a la misma lucha, pero de una manera distinta, con un approach, tratando de ver como, no sé, como un ángulo que no se ha hecho antes, o por lo menos que no se ha intentado antes. Tú particularmente, y aquí podemos entonces brincar a tu carrera como creador, lograste hacer unas conexiones pues para hacer unos cómics. Por lo menos lo más que yo he conocido de ti ha sido los cómics de lucha, que son de El Rey. ¿Cómo tú llegas cómo es esa transición de crear de Todo TV a pues ahora estoy haciendo estos cómics de lucha que están siendo distribuidos por Diamond, cosas así? Bueno, pues la trayectoria es una bien rara, y o sea, cada cual tiene su manera de llegar a las metas que uno mismo se pone, ¿no? Pero entonces, yo, bueno, estando en Puerto Rico, fanático del cine y la televisión al fin, y de pues de los libros y los cómics, siempre quise trabajar en animación, pero no veía a dónde ir a estudiar o cómo desempeñarme allí en la isla para poder llegar a ese tipo de profesión. Y entonces, pues como no había mucha oportunidad en aquel tiempo, estamos hablando de, early 2000s, late 90s, esa década. Y creo que en aquel tiempo lo único que había disponible que fuese algo lo más cercano a animación o cosas que tuviesen que ver con computadora era Atlantic College, pero para aquel tiempo creo que eso acababa de abrirse o empezar la universidad, eso no estaba muy establecida como la tienen ahora. Sí. Entonces terminé estudiando arte gráfico. Era lo más cercano y lo más creativo que yo podía entonces incurrir. Yo soy artista gráfico también, te entiendo. Sí, no, yo empecé como artista gráfico.
Y entonces, yo lo sigo siendo. Imagino que has tenido que trabajar en revistas y en agencias de publicidad y en periódicos y qué horrible. Universidades, bancos, o sea, haciéndole flyer a Chucho, el que mata puerco en la esquina, a todo, o sea, ya tú sabes cómo es. Iván, es que tú estás hablando con Juan, el rey de los choppers. Pues todo me el mundo, compadezco. Mira, todo el mundo pasa, mi respeto. todo el mundo pasa por el, tienes Su- espacio para 5 neveras y el cliente quiere 8. Y tú haces, No, mano. Mira, si nos ponemos no a hablar puedo bajar de 8 puntos en el legal porque nos cierran el kiosco. Sí, no, si nos ponemos a hablar de diseños de Chopper, aquí estamos como 10 horas. Sí. Pero sí, no, así entonces fue como empecé. Entonces, al yo ver, pues, las cosas de la vida y demás, al yo ver que no había mucha, entonces, posibilidad de yo seguir creciendo en eso, sino quedándome en donde ya estaba, porque en aquel tiempo ya yo trabajaba para un periódico regional en Ponce que se llamaba, no sé si todavía está corriendo, se llamaba La Opinión del Sur, y yo era uno de los diseñadores gráficos allá abajo. Okay. Pero entonces ya, estaba cansado y explotado y yo quería pues buscar algo nuevo. Ahí es cuando entonces pues termino mudándome para acá y seguir estudiando lo que estaba estudiando con arte gráfico. Pero entonces aquí entonces también me veo enredado en lo mismo. En agencias de mercadeo me pagaba mucho más, por supuesto, pero entonces cuando es algo como estamos hablando que necesitamos sacarnos esto del sistema y crear cosas que nos interesen, porque si no nos interesa, pues perdemos las ganas de hacer las cosas y caemos en una depresión horrible. Eso es así. Yo estaba cansado de hacer anuncios que yo trabajaba, hacía muchas cosas para hospitales y cosas de enfermos y bueno, un sinnúmero de cosas. Ahí entonces cuando yo decido que yo necesito hacer algo que entonces me dé ganas de levantarme todos los días y tener pues que me divierta haciéndolo. Y ahí es cuando entonces entra la oportunidad de yo a trabajar el mercadeo y los eventos a una tienda de cómics acá en Tampa. Y entonces ahí es cuando yo entro y empiezo a hacer, entonces a desarrollar mi arte en todo lo que tenga que ver con cómics, en promoción de libros y toda esta cuestión. Y ahí es cuando yo empiezo a aprender de la industria de los cómics. Tuve la oportunidad tú sabes, cuando hacen estas reuniones, las editoriales Marvel, DC, Image, siempre hay una vez al año que todo el mundo se reúne y llaman un summit. ¿Cómo? Un summit, creo que le llaman. Exacto, que usualmente lo organizaba Diamond, ¿no? El Diamond Summit, Retailer Summit, que es para la gente que son dueños de tiendas de cómics, se van allí y entonces todas las editoriales vienen y te explican, estos son los proyectos que vamos a tener y así es como queremos que ustedes los promocionen y toda esta cuestión. Pues nada, gracias a ese tipo de trabajo, pues yo pude absorber mucho de cómo es que se mueve ese ambiente de promocionar los cómics, de la producción de los cómics y cómo todo esto se trabaja a nivel, no tan solo de retail como tienda de cómics, pero entonces a nivel de mercadeo y a nivel de la editorial. Y de negocio. Y sí, negocio, porque entonces tienes que saber quién es tu audiencia, qué tipo de cómic está leyendo el público en ese momento, qué es lo que más le llama la atención, todas estas cuestiones. Obviamente todas estas cosas, pues, cuando yo al fin decido crear cómics, pues me ayudan a cómo yo mercadear y a cómo yo saber, pues, imaginarme. Pues acuérdate que, como ustedes bien saben, cuando uno empieza a crear un cómic, estás hablando de que te vas a sentar y vas a estar ahí un año y pico de preproducción en lo que se termina el cómic, so tienes que mirar, you gotta look ahead, ¿ves? De alguna manera tienes que ser Nostradamus aquí en los cómics también. Entonces, al yo pues llevar esa variedad de años trabajando ahí, ya entonces ya me estaba dando la piquiña otra vez de que, ok, quiero entonces subir un poco más y ver qué es lo que está después de esa muralla, ¿no? Y ahí es cuando llega la oportunidad, entonces yo trabajar con el Rey Network. En aquel tiempo, creo que era en el 2005, no mentira,
2014 o algo así. Bueno, cuando salió el anuncio de que Robert Rodríguez estaba buscando empezar su propio network de televisión. Eso a mí me voló la cabeza porque, obviamente muchos de nosotros somos fanáticos de su trabajo y todo esto. Y yo tengo que buscar la manera de cómo yo diablo voy a trabajar en ese sitio. Y entonces se me ocurrió, después de tumbar puertas a medio mundo tratando de conseguir contacto, me logro comunicar con ellos y entonces me reúno y entonces yo les doy mi pitch, como quien dice, de cómo ellos me necesitaban a mí, contratarme a mí para yo trabajar para ellos. Y muy entonces bien. me dicen que el problema que ellos estaban teniendo en aquel tiempo era que, pues, como canal de televisión nuevo al fin, estaban teniendo muchos problemas con el mercadeo y en el sentido de que la gente se creía que el Rey Network era otro Univision, otro Telemundo. Por supuesto, es totalmente claro. Eso era un playlist de todas las cosas favoritas de Robert Rodríguez en televisión, esencialmente. Y entonces ahí fue donde yo les sugerí a ellos, miren, pero toda esa audiencia, toda la gente que ustedes quieren alcanzar está aquí. Están todos aquí leyendo cómics, estamos todos aquí disfrutando de esta burbuja tan chévere de superhéroes y horror y fantasía y todo esto. Porque entonces no tomamos las franquicias que son 100% manejadas por Robert Rodríguez y las convertimos en cómics? Y entonces así you raise awareness del canal en esta demográfica y así eso también les abre las puertas a ustedes a invadir los Comic Cons, todos estos eventos, and then that's how you do it. Y así como muchas otras de estas compañías lo hacen, Amazon, y entonces, they loved it. Y así fue como entonces yo entro ahí y el primer proyecto de los muchos que se tenían planificados fue entonces Lucha Underground, que era pues el bebé nuevo de El Rey Network, pues era el programa que ellos querían entonces, como quien dice, sacar y sacarlo a promocionarse. Promoverlo, ¿no? Sí. Exacto. Ok, o sea que ellos entonces, por lo que estoy viendo, entonces tú te moviste más primero como un estratega de mercadeo y la cuestión de los cómics como un medio de promoción para ellos, no tanto el ímpetu de crear los cómics en sí, sino que eso vino como un deseo de ellos de llegar a esta meta que ellos tienen, que ya tenían como corporación de llegar a un público. Sí y no, porque entonces yo lo estaba pitchando como con el ángulo de que era una buena campaña publicitaria, ¿no? De mercadeo. Ajá. Una campaña. Y entonces como eso ya, según la experiencia que yo he tenido hasta ese momento, era todo con agencias de publicidad y arte gráfico y todo esto, pues tenía que entonces jugar with my strengths, tú sabes, con las cosas que yo sabía hacer en ese momento. Y entonces entonces como te había comentado antes, yo tenía que hacer algo que me llenara a mí, que me sintiera que quiero levantarme todos los días y trabajar y no se sienta como trabajo, que entonces I'm gonna go y tener, have fun. Pues entonces ahí fue entonces donde yo entonces le entro el ángulo de los cómics, porque ya yo tenía toda esta experiencia de trabajar en la tienda de cómics y hacer todo este mercadeo. Entonces, ¿cómo yo puedo casar las dos cosas y conseguirme un trabajo nuevo que me pague más de lo que me están pagando ahora? Claro. Y nada, y tuve una suerte brutal en ese sentido, que entonces terminé trabajando a nivel profesional con una casa productora que era Troublemaker Studios y El Rey Network y todo este tipo de personas que hacen esto a nivel pues ya nacional y nada, y entonces comenzamos a trabajar los cómics y fue súper bien. ¿Cuántos años estuviste trabajando esa línea de cómics con ellos? Mira, eso tenía un plan
sumamente grande y yo me llegué a reunir con varios de los partners entre el Rey Network, pues eran varias personas que estaban involucradas en eso. Había un productor bien grande, creo que se llama, no me acuerdo ahora, pero él era alguien grande de Hasbro, que entonces se había asociado con Robert Rodríguez, se había asociado también con la gente de la lucha libre AAA en México, y por eso es que el énfasis en lo del programa de Lucha Underground. Y otros productores más que cuando ustedes vean los créditos de Lucha Underground, pues ahí está todo el mundo. Ok. Y entonces, pues, el plan era esencialmente lo que yo les había propuesto a ellos, sino sacar no tan solo Lucha Underground, pero yo estaba trabajando en la secuela oficial que se supone que iba a ser la tercera película de Machete. Yo estaba trabajando la serie de From Dusk Till Dawn. Eso te iba a decir, yo como que había escuchado que iban a hacer un proyecto de From Dusk Till Dawn. En el libro, en novela gráfica o algo así, o un cómic. Sí, bueno, yo creo que se llegó a hacer algo, pero hace años. Pero esto era algo nuevo que tenía que ver con la serie, con la nueva versión esta de la serie de televisión que ellos estaban haciendo en el network en aquel tiempo. Okay. Y entonces estaba Planet Terror de Grindhouse, estaba Spy Kids. Esa era, mano, si yo les llego a enseñar toda esa arte de Spy Kids, se viran patas arriba porque es súper, súper chévere. Y bueno, un sinnúmero de cosas. Pero entonces, como ya ustedes saben, esta cuestión de los networks y los ratings y los inversionistas y toda la gente que está envuelta en este tipo de negocio a la misma vez, pues siempre los planes pues cambian. Entonces, pues de primera instancia se enfocó mucho más en lo de Lucha Underground. Y creo que en aquel tiempo ya la primera temporada del programa ya estaba corriendo, y cuando entramos con los cómics era, bueno, voy a explicarlo un poquito, porque entonces, como ustedes saben, la lucha libre no se coge breaks, la lucha libre es todas las semanas, no tienen temporadas, no hay seasons de lucha libre como la NBA o la pelota. Es like the circus. Pues entonces este concepto de Lucha Underground era completamente nuevo porque era un programa de televisión regular que da la casualidad que tiene lucha libre. O sea, eso era como literalmente era una novela que tiene lucha libre. Y entonces la gente, pues, como que ese concepto de que se acabó el primer season y ya no vuelves a ver la lucha libre que te estaba encantando hasta como 5 o 6 meses después, pues como que estaba chocando. Y ahí entonces cuando decidimos, mira, ¿por qué no entonces los cómics que estamos preparando, vamos a hacerlo como... Y esto fue otra sugerencia que yo les dije a ellos que no se había hecho antes. Yo les dije, ¿por qué no hacemos los cómics que sean parte oficial canon de la serie? Y entonces en lo que la gente espera que llegue el Season 2, entonces nosotros rellenamos lo que está pasando con los personajes y todo esto en los cómics, y cuando ¿cómo es lo vamos soltando un mes aquí, otro mes allá, y cuando llegue el Season 2 la gente va a estar ready y es como si no hubiesen tenido que esperar. Y efectivamente eso fue lo que se hizo, y nada, fue una de las campañas de publicidad más successful en el network en aquel tiempo, cuando se logró eso. De hecho, el Season 2 tuvo más viewership
no estoy diciendo que fue por los cómics, pero había mucha gente que, bueno, nosotros matamos gente en los cómics, gente que no, luchadores que, sí, pues, habían luchadores que no firmaron contrato, que no iban a salir en el Season 2. Entonces yo les pregunto, mira, ¿cómo vamos a explicar que estos contratos no los puedo matar en el cómic? Y me dijeron, sí, dale, mete mano. Ya, pues, let's do it. Entonces, ellos me enviaron muchas fotografías del set que se estaba construyendo. Yo no sé si ustedes pues, veían Lucha Libre de Puerto Rico. Tienen que haberla visto. Sí, el chamaco, Carlitos Colón y el Supermédico y el Invader. Chiquistar número 1, por siempre, por supuesto. El Invader 1, 2, 3, 4. Entonces, había este chamaco que se llama Ricky Bandera. Pues, estaba en el show de Lucha Underground y él ya se había ido a México a luchar por años. Y él era uno de los personajes principales en el programa que se llamaba Mil Muertes. Entonces, en la segunda temporada, él era como que el foco iba a ser su personaje. Y entonces estaban construyendo este trono que él iba a tener, que iba a estar lleno de carabelas y huesos y cuestiones. Pero nunca se explicó por qué y de dónde salió. Y entonces ahí es donde entro yo de nuevo y le digo, mira, ¿por qué no usamos esta gente que no va a aparecer? En el cómic de Mil Muertes vamos a poner que mira que sus carabelas son las carabelas del trono. Cuando el cómic salió, cuando el cómic salió y la gente se enteró que esas carabelas y el hueso eran de los luchadores que ya no aparecían y que formaron el trono de eso. Bueno, la gente se volvió loca y están los videos de la gente reviewing los cómics en YouTube. Bueno, ahora que tú lo dices, en el run de Tom King, él hizo eso con Bane. Yeah. Él hizo eso con Bane. Cuando Batman va a buscarlo en la cárcel, él está, naked. Y está como que parado como que en una montaña de skulls. And it looked fucking fucked up. So, imagino que lo tuyo era... Y esa es la cosa bonita de los cómics, ¿no? Que entonces, esos visuales y esa historia, que en aquel tiempo el budget que ellos tenían por episodio, porque ellos filmaban cosas bien cinemáticas, ¿no? Pues es carísimo. Y entonces, al utilizar los cómics por una fracción del costo, pues ellos estaban enchulados de eso. Y entonces estaban haciendo lo que eran en los cómics y pues el plan era pues seguir con eso. Entonces, eventualmente en mi tiempo, para contestarte la pregunta, porque yo creo que me puse a hablar al garete, en mi tiempo allí fue como 1 año y medio, casi 2 años. La razón porque pues hubieron, como la gente se puede buscar, que de hecho el Rey ya no existe por esa misma razón. Y es porque pues hubieron muchos cambios de personal, de dirección, no tan solo eso, sino pues, conflictos entre partners y toda esta cuestión. Y también a mí me habían dicho que pues, había mucha gente que los estaban mudando para California. Y yo en aquel tiempo yo trabajaba remotamente desde aquí. Las oficinas eran en Texas, tenían una mini oficinita acá en Miami. Pero entonces, there was no way I was going to move to California, tú sabes. Entonces ahí le dije, pues nada, mi tiempo, that's it. So I move on. Y eso fue mi tiempito allí con esa gente, pero súper, súper. No, mano, lo maximizaste, que es lo importante. Y de ese año fue entonces durante el 2014-2015, más o menos. Sí, creo que sí. Sí, hasta el 2000. Sí, 2014, 2015, 16, porque ya en el 16 es que entonces yo decido sacar a la luz a Chido Comics, porque entonces lo que había sucedido era que los cómics estos de Lucha Underground fueron un palo tan brutal con la gente y con los fanáticos del programa y de los cómics también, que entonces yo me puse a pensar, contramano, sería una lástima que entonces este hype y este new following
que de repente apareció del trabajo que yo hice. De repente a lo mejor yo puedo como que adoptar a toda esa gente con algo que yo haga, que sea mío, ¿no? Personal. Sí. Y entonces ahí cuando yo decido... ¿Cómo? Te van a seguir durante la euforia, tu público te va a seguir. So, bueno, exacto, esa era mi visión. Esa era la idea. Exacto. Entonces, pues yo digo, mira, si lo puedo hacer exitosamente para otras personas, pues, mano, déjame entonces hacerlo y a ver qué pasa si lo hago para mí e invertir en mi trabajo y creer en mí y a ver qué pasa. Y entonces ahí es cuando empiezo con Chido Comics como tal. Ok, tus primeros lanzamientos de Chido en realidad van a ser ahora, o por lo menos uno que tiene, que le estás dando mucha promoción, que es Coquí. También tienes esto All-Star Champions, que va a venir más tarde, entiendo, ¿no? Sí. Eh, ah, háblanos de Coquí, háblanos de la parte creativa, de qué es lo que qué es lo que tú buscas, qué tipo de historias tú buscas contar con Chido Comics. Y entonces de ahí tú nos entras entonces en hablar un poco de Coquí, en hablar de All Star Champions y el tipo de proyecto que tú quieres crear en este estudio. Pues nada, es bien sencillo, ¿no? Al yo entonces decidir que pues empezar Chido Comics, yo digo, pues mira, llevo todos estos años creando cosas para otra gente, porque también no tan solo los que la gente sabe son los cómics de Lucha Underground para el Rey, y también está este otro que surgió de eso, que se llama el Luchaverse. Y ahí fue cuando yo pues pude trabajar con Rey Misterio y con Conan y con un montón de otras leyendas de la lucha libre en México. Pues entonces, pero eso era más un trabajo de licenciamiento y de partnership con esa otra compañía, ¿no? Entonces, ese proyecto de lucha fue como que la transición de proyectos a base de comisión, que así como yo pago los biles aquí, y entonces la transición a proyectos entonces personales. Todavía sigo haciendo trabajo a comisiones. Yo he hecho cosas. Mira, lo último que hice un cómic al estado de Texas, que estaban en una cosa seria, ¿no? De niños huérfanos y gente que pues que encuentran en la calle, que necesitan adoptación y toda esta cuestión. Me comisionaron para hacer un cómic para que los niños puedan leer, cuando no tienen un guardián o algo así, leer cuáles son sus derechos, las leyes y todas las cosas que necesitan. Proyectos así, que no necesariamente son para distribuir y vender como cómics, ¿no? A los que estamos acostumbrados, pero es importante. Cosas para equipos de deportes y ese tipo de proyectos, ¿no? Pues el Luchaverse fue para una compañía, pero ese sí fue cómic como tal. Entonces ahora yo entonces paso a trabajar en lo que es las creaciones mías y entonces hacer esa transición por completo, como tú dices, por primera vez. Entonces ahí es cuando yo decido, ok, yo el tipo de cómic que yo quiero hacer es algo que sea bien sencillo, que sea todo divertido, funny, que you know, you're not taking yourself too seriously. Los cómics que nos gustaban a nosotros cuando chamacos, tú sabes. Porque ahora pues todo el mundo quiere ser bien serio, todo el mundo quiere ser bien Grant Morrison y bien Alan Moore y a mí me gustan los cómics, los silly, o sea, las cosas estúpidas. Yo soy del grupo de los emo que les gusta y góticos que les gusta Alan Moore y Grant Morrison, no estoy criticando. A mí me gusta también, pero me gusta la comedia y también me gusta lo que tú dices, o sea, yo tengo como que Demonio, que es como el dios del emo en mi universo, pero también tengo Aventura, que es un superhéroe. No se tienen que defender. I get it. No se tienen que. A mí me fascina Demonio, me fascina lo que hace, pero lo que me refiero es que son esos cómics que lo que te hacen es que tú tienes que leerlo como 10 veces
para entender, o sea, y no estoy diciendo que yo no sea alguien sofisticado que no pueda entender ese tipo de cómic, es que entiendo que hay una categoría, un mercado que no se está haciendo ya, y estos que son silly, bien straightforward, que cualquier persona lo puede agarrar y leer, and that's it. Entonces, por ejemplo, contramano, si tuviese cosas aquí, mira, el último cómic que yo leí, que es tan estúpido y tan ridículo, que yo dije, this is it, this is what I want to do. Y fue hace, creo que salió hace un par de años, y es un cómic que se llama Shirtless Bear Fighter. Y es un cómic, es un tipo que es como un leñador, él vive en los bosques y no tiene camisa, pantalones cortos, y lo que hace es pelear con osos. Y los osos son terroristas, están tratando de invadir el mundo, y todos los osos están en conspiración. Y es algo bien estúpido, pero el arte es bien Joe Mad, el arte es bien Humberto Ramos, bien chévere. Y es algo que, pues, you can just read and have fun. Y entonces, yo digo, eso es más o menos lo que yo quiero hacer, just have fun con los cómics. Fíjate, yo encuentro como que hay una, y lo puedes ver, a grandes rasgos en esta guerra entre Marvel y DC, de la diferencia de approach, pero es como que esa cuestión absolutista de o es super dark o es extremadamente funny y no se toma nada en serio. Y es como que hay yo lo he notado mucho como que en estas vertientes de fanáticos, que como que los fans o van para un lado o van para otro. Yo por ejemplo, o sea, yo estoy claro que tú te puedes leer, o sea, no lo quise decir como crítica cuando mencioné que yo soy de la escuela de los góticos. Lo quise decir más como que en cuanto a gusto, porque yo sé obviamente que tú te puedes sentar y te lees el Watchmen completo, pero también es como la cuestión de voy a ver esto, digamos, una película cualquiera de Marvel, o ver Thor Ragnarok, por ejemplo, para usar un ejemplo de esas películas, versus, digamos, la película de Justice League de Zack Snyder, o el Ultimate version de Batman versus Superman, que es como que sería el contraste más exacto, ¿no? Porque sí, exacto. El Watchmen, por ejemplo, es bien interesante, pero es bien cool, porque y esto, yo no sé si esto es algo que es un pensamiento que como que aplica a muchas cosas de la sociedad, pero es como que una ideología absolutista de o es una o es la otra, en vez de ver qué cosas se pueden lograr entre medio, o cosas así. O sea, ¿por qué ser? Y esto lo digo en general, utilizando a DC de ejemplo, ¿por qué ser tan dark en las películas? Y entonces en el caso de Marvel, ¿por qué ser tan parlanchín en ciertos momentos que no amerita? Y es como que ese balance siento como que se ha perdido en lo que los fanáticos buscan en sus historias, en las historias que buscan y eso. Y nuevamente no lo digo por ti, lo digo como un comentario que me acaba de venir a la mente. Pero tienes razón. Mira, no.
Dime, Juan, dime. Si tú ves hace 20 años las historias de Spider-Man era un personaje que tú podías sentarte a leer y tenía fun y tenía serio y hasta oscuro de vez en cuando, pero mantenía como que esa especie de balance. equilibrio. Inclusive, o sea, X-Men era dramático, trágico, parecía una novela mexicana, pero de repente fun y explotan y qué sé yo. Pero, y jugamos, y es como que tienen en X-Men es tremendo ejemplo, porque es como que tienen un drama y toda la cuestión, y de momento paran y vamos a jugar pelota. Vamos a jugar béisbol, porque sí, ¿quién es el pitcher? Nightcrawler, dale, métele. Tú sabes, exacto, es como que... y no es que eso no se esté haciendo ahora, pero entonces mi decisión de hacer ese tipo de cómic no es tan solo por un gusto personal, sino que del punto de vista como persona que trabajó en tienda de cómics y que también pues, tuve mi tienda de cómics un par de años atrás, yo lo veo como que, ok, este cómic va a resaltar en la pared del cómic. O sea, cuando tú eres una persona que va a la tienda de cómic y estás compitiendo con 50 otros libros en la pared de new releases, ¿verdad? Yo siempre, por alguna, y no sé si es el artista gráfico en mí o whatever, siempre mi ojo necesita caer en ese cover que te vaya, que sea bien llamativo, que tenga un font bien chévere, y que la historia que yo estoy buscando me la digan completita en el cover. exacto. Una de las cosas que yo critico mucho es que hay muchos cómics que se publican y salen y lo que tienen es como que un portrait de un superhéroe and that's it. Entonces no, como que se ve bien, sí, eso pertenece a un museo porque se ve súper lindo, pero no me dice nada de lo que estoy a punto de leer del cómic. Y entonces algo que Stan Lee siempre decía mucho era eso. Cada vez que alguien pase la página, ¿no? Siempre tienes que dejar ese último panel que le dé a la persona esa, pues, que le llama la atención de seguir un page turner, tú sabes. Entonces lo mismo tienes que hacerlo con el cover. Pero entonces, cuando tú ves los tipos de cover que yo estoy diseñando y más o menos, ustedes se van a dar cuenta porque son diseñadores también, hay algo bien, todos son bien similares, tienen una misma estética y un formato similar, pero es porque yo lo que estoy tratando es de llamar la atención tan brutal a la persona que cuando vean al Coquí, por ejemplo, ya saben al ver ese cover, ok, mira, lo más seguro tiene poderes de brincar alto porque está por encima de las montañas del Yunque. Ya veo que tiene las manos y, o sea, tiene los pies desfigurados y las manos hay algún tipo de transformación que pasó con él y ya tú tienes como que, o sea, tienes algo sin tener que haber abierto el libro, you already know what's going on. Sí. Y entonces ese es en el aspecto de las portadas, ¿no? Pues entonces en el aspecto de las historias, eso es exactamente lo que estoy tratando de hacer. Mira, el Coquí es una historia bien clásica de superhéroes. Este primer libro que va a salir ahora es your classic origin story de superhéroes, right? Y yo no tengo miedo en utilizar los mismos tropes que se han utilizado porque, una de las cosas que yo estoy pensando primordialmente en la creación de estos cómics es que en Puerto Rico están votados porque hay mucha gente que tiene superhéroes puertorriqueños y el trabajo que ustedes han hecho, pero acá el mercado primordial mío es el latino acá en los Estados Unidos, right? Y no es que no esté pendiente el puertorriqueño allá porque yo obviamente voy a hacer una copia, una versión en español y la quiero distribuir allá con librerías que estoy hablando ya en Puerto Rico y todo esto, que están interesados en el cómic. Pero entonces acá la conversación es que la representación de la persona latina en la televisión y en el cine, incluyendo a la literatura, es casi inexistente. Si es que eso es una palabra, no sé si me la acabo de inventar, pero you know what I mean. Entonces, o sea, no hay un classic origin story de un superhéroe así puertorriqueño o boricua acá. No estoy diciendo que no existan, estoy diciendo que en el sentido clásico,
sea, hay un accidente, cogí poderes y ahora me voy a pelear el crimen. There's no such thing. Entonces yo quiero como que abrir ese camino y empezar a crear superhéroes que aunque no hagan sentido, pero mira, que tengan algún tipo de identidad puertorriqueña, pero que a la misma vez sean mercadeables para el americano también y cualquier tipo de persona. Porque entonces, si aquí todo el mundo se le hace posible a leer un manga y están dispuestos a leer sound effects en japonés y a leer un libro de derecha a izquierda, o sea, entonces no veo cuál es el problema con que hayan superhéroes latinos que vivan en Puerto Rico o que sean, coman, o tú me entiendes, esa disconnection que hay entre eso, no me lo explico. Y eso lo estoy buscando hacer con el Coqui. Pero siguiendo la idea creativa del Coqui, ¿cuánto tú vas o piensas utilizar de mitos, cuentos, historias boricuas dentro de lo que va a ser la mitología del Coqui? Bueno, lo más que pueda, sinceramente. Porque, de nuevo, hay muchas historias que son basadas en la cultura azteca, mesoamericana, tú sabes. Todo eso se han hecho películas, se han hecho de todo, pero por alguna razón, pues el Caribe nunca se le presta atención. Y en el Caribe hay una historia increíble que, o sea, no tan solo de los taínos, que no es solo Puerto Rico, sino que en Haití, en muchas áreas del Caribe, han habido taínos por todos lados. Y entonces, pues tú puedes basar muchas historias y crear una mitología nueva tan como se hace en Japón, en China, en India, en Inglaterra, en todos estos sitios. Entonces, cuando yo me pongo a ver a lo que se puede hacer en Puerto Rico, cuando tú vienes a ver todos los paisajes y todos esos territorios y puntos turísticos y cosas que hay en Puerto Rico, que de repente, mira, no sé si se está haciendo en Puerto Rico, pero hay veces que yo entiendo que al tú vivir allí, mira, me pasó a mí porque y no tengo pues vergüenza en decir esas cosas. Cuando uno vive allá, uno no aprecia las cosas porque están ahí. Pero entonces cuando eres obligado a irte y a estar en otros sitios a tratar de bregar, pues mira, cuando tú vienes a ver y tú ves cuando estabas viviendo en Puerto Rico en tu burbuja, pero ahora lo estás viendo desde acá afuera y tú ves todas las cosas que hay ahí, que todas las cosas que se pueden hacer, pues entonces como que tú despiertas y tú lo que quieres es, mira, mano, vamos a hacer esto porque no hay más nadie que lo está haciendo, por lo menos acá afuera. Bueno, hay varias personas, ¿no? Obviamente Edgardo con la Boricaña está haciendo un trabajo, o sea, de cabrón, ¿verdad? Chévere. Pero ¿cómo? Puedes hablar malo si quieres. Es que, mira, cuando me pongo así bien apasionado, son las malas palabras salen. El nombre original de este programa era Comic Master, puñeta. Pero decidimos editarlo porque, ¿verdad? Me pones el blip. Que para que no te quiten el monetization en YouTube, ¿verdad? Pero nada, mano, entonces, pues ese es el punto, ¿no? O sea, ya eso es más cuestión mía personal y a mí no me gusta pues estar en las redes sociales y pues metiéndole la cuchara a la gente en la boca a las malas, sino que mira, eso yo lo hago con mis historias y con mis personajes que voy a estar haciendo, y el que lo entienda, perfecto, y el que no lo entienda, pues mira, pues está leyendo una historia de superhéroe chévere y puños y patadas y para adelante, ¿verdad? Y villanos aquí y para allá. Te pregunto, ¿la historia va a ser en inglés? Y ¿es un cómic o novela gráfica? ¿Cuál es el...? Okay. ¿Cuán lejos tú vas a llevar esto? Además de... Nada, es un cómic, so puede ser mil episodios. Okay, pues entonces lo interesante de esto es que sí es un cómic, lo estoy haciendo en inglés porque aquí, de nuevo, esta nueva perspectiva que yo tengo al estar viviendo acá, ¿no?
Por ejemplo, mi hijo nació acá y no hay contenido para él que le enseñe o que sea lo suficientemente interesante para que él quiera aprender de la cultura de nosotros, ¿me entiendes? Y eso es algo que a mí me aterroriza, ¿ves? No tan solo como padre, sino que porque, o sea, nosotros sí le enseñamos las cosas a los nenes, qué sé yo, pero, mano, chévere, nosotros cuando estábamos allá, o sea, sí, nacimos con G.I. Joe y Thundercats y nada que tenga que ver con Puerto Rico, ¿verdad? Pero acá es tan diferente, mano. Acá, esas cosas se pierden a las millas. Y por eso es que cuando la gente se muda acá, todo el mundo se busca y todo el mundo se muda para el mismo sitio. Y entonces es una cuestión de que hay que preservar las cosas, ¿verdad? De repente en esta, pues, desesperación, ¿no? De seguir esas cosas. Pues entonces, exacto. Entonces, por eso lo estoy haciendo en inglés, porque aquí hay mucho niño que no tan solo tiene que ser puertorriqueño, sino aquí tú eres latino, aquí te ponen en esa caja y todo el mundo es en un mismo sitio, ¿no? Pues entonces yo lo que quiero es que al sacar el Coqui, por ejemplo, pues mira, que sea un superhéroe que cualquier persona de cualquier nacionalidad, de donde sea, lo pueda leer y lo pueda disfrutar, y no importa que sea de Puerto Rico. Por eso hay veces que ni menciono Puerto Rico en las descripciones del libro, porque no quiero que eso sea una distracción. Yo lo que quiero es que la gente se enfoque en que, mira, esto es un superhéroe nuevo y se llama de esta manera, y da la casualidad que vive en el yunque y pelea con monstruos y jodiendas allá, and that's it. ¿Ves? Entonces, sí, el mercado, para contestarte la pregunta, es la persona que vive acá, que no necesariamente español sea su primer lenguaje, pero utiliza el inglés como su primer lenguaje, ¿no? Y entonces, ya como te dije, eventualmente lo voy a traducir al español porque yo quiero traducirlo al español. Sí. Para entonces, porque yo sé que allá en Puerto Rico, obviamente, yo lo hubiese comprado en inglés porque siempre yo crecí con los cómics y nací leyendo en inglés y soy, pues, yo capto en inglés rápido, hasta desde una edad temprana, pero entonces allá no necesariamente es el mismo caso y no quiero excluir, pues, a la mayoría de la población que no habla inglés y que quieren leer cosas en español, pues lo voy a hacer en español también. Y lo mismo con los otros libros. Entonces, en cuestión del formato, yo decidí irme con una cosa totalmente diferente, porque, y esto es más o menos en los brainwaves míos de mercadeo y de retailer, pues de haber trabajado en tiendas de cómics y qué sé yo, es en este juego de publicar cómics y demás. Aquí el de esto número uno es resaltar. You gotta stand out. Entonces, si me pongo a hacer lo que está haciendo todo el mundo, aunque sea algo que a la larga me vaya a afectar, pues eso es un riesgo que tengo que tomar. Pero entonces, mira, yo voy a hacer un formato diferente. Yo entiendo que al yo haber corrido una tienda de cómics, entiendo de que no tan solo yo no me voy a arriesgar en libros de gente independiente que no se vayan a vender, porque si lo que se me vende a mí en la tienda es Marvel y DC y Image, pues yo voy a llenar mi tienda de Marvel, DC y Image. Yeah. Entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión de qué libros independientes tú vas a ordenar, pues entonces ahí es donde entra la pelea. Pues entonces ahora tienes a Aftershock, tienes a Scout, tienes a Cinescope, tienes a Dynamite, tienes IDW, tienes, hay 800 otros libros que tienes que competir. Y mucho más que han salido en los últimos 5 años. Entonces yo digo, pues mira, y eso sin contar el peo que es tratar de distribuir tus libros por Diamond, ¿ok? Que ahí tienen unas reglas, pues, algunas que son justificadas y otras que son, pues, que bien imposibles para alguien que es independiente como nosotros, ¿no? Entonces yo digo, ok, si yo me pongo a ver el ámbito de dónde es que se están moviendo los libros más, dónde es que hay más ganancias, dónde es que el return of investment que yo más voy a beneficiarme, pues en las librerías.
¿ves? Entonces yo decidí que las tiendas de cómics que quieran a ordenar mi libro, pues mira, pues se les vende directamente. De hecho, hay una editorial que se llama TKO Studios acá, y ellos se tiraron con un formato totalmente Sí, diferente. TKO es esto, sacan sus libros en trades, pero puedes pedirlo, por ejemplo, si es en cómic, te lo tiran como que en un set ya completa la miniserie y puedes hacer las órdenes directamente a su website. Wow. Esto, Y entonces sí, ellos sí. no distribuyen por Diamond, y ellos bien exitosamente que han podido establecer una relación con todas las tiendas de cómics a vivir y por haber, porque ellos van a los summits estos que se organizan, ¿no? Entre dueños de tiendas, y han podido a sobrevivir y les va bastante bien, según tengo entendido. Entonces, el formato que yo decidí entonces es, no tan solo es beneficioso para el dueño de tienda de cómics, porque acuérdate que cuando alguien está vendiendo un cómic, el precio normal es $3.99 o $4.99 por un cómic de 20 y pico de páginas con un montón de anuncios. Ya no, ahora es $5 o $6 y hablaremos de eso más en nuestro próximo episodio de Comic Masters, Batman a $5. Anyway, continúa. 8. Sí, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver, o sea, cuando hay una industria que lo que quiere es que venga más gente a comprar cómics, o sea, es tan difícil convencer a alguien a que suelte 6 pesos por un cómic, que lo que te vas a leer, lo vas a leerlo en 10 minutos, y cuidado, 15 minutos, 10 minutos. Mira, con 7 pesos pago yo Netflix y tengo un mes completo de entretenimiento de películas. ¿No me entiendes? Entonces, si eres una persona que le gustan los cómics como a nosotros, tú no estás comprando uno, estás comprando 10 o maybe, o sea, 10 o 12 al mes. Y cuando vienes a semana ya estás gastando 100 y pico al mes en cómics. Who does that? O sea, tienes que tener chavos para este hobby. Eso no hay, o sea, no hay there's no other way around it. Entonces, teniendo todas esas cosas en la mente, mira, yo lo que quiero entonces es hacer un single issue que tenga bastante páginas. Y yo sé que ustedes son fanáticos de los One shot. Premium, los premium format, los square bound, los prestige formats. Prestige format, sí. Que son square bound, tiene por lo menos un mínimo de 40 páginas, 40 y pico páginas. Y entonces lo que eso te permite a ti hacer es que entonces al tú ser square bound, tú ya entonces puedes entrar en la distribución de librerías como tal, porque las librerías, exacto, ahí está. Tú no con cardstock cover, y le puedes poner un ISBN. Entonces la producción de ese tipo de libro, de ese tipo de formato, no es, o sea, la diferencia en costo de lo que es el floppy single issue a eso es bien diferente. Son un par de pesos más, y yo prefiero invertir un par de pesos más en ese tipo de libros que se percibe que tiene más calidad, y la gente dice, ok, si voy a pagar 8 o 10 pesos, pues esto vale la pena. Pues me fui por esa vertiente, y entonces al tener un square bound, tú puedes entonces tocar las puertas en las distribuciones grandes de libros, ¿ves? Ya puedes entrar a la librería, y entonces esa misma gente que distribuye para librerías también toca las tiendas de cómics, que como han visto recientemente, Marvel se fue para una distribuidora de libros tradicional, DC también. Entonces Diamond se está quedando como que en el olvido, y yo sinceramente le sugiero a Diamond que entonces empiece a enviarle cartitas de amor a los creadores de cómics independientes, porque entonces imagínate que van a distribuir, y que no ¿Cuántas páginas por cada prestige format tú estás sacando en cada issue? Pues mira, por lo menos un mínimo de 40 páginas, porque entonces lo que estoy haciendo es que los vendo como si estuviese comprando 2 single issues en uno. Y entonces eso me da suficientes páginas como para ponerle un square bound, y entonces arranco por ahí. Entonces, a lo mejor esto deberíamos hablarlo como empresarios, ¿verdad? Behind the scenes, pero mira, se los voy a tirar para la gente que quiera entrar en los cómics, porque yo sé que hay mucha gente en Puerto Rico, sobre todo. De hecho, mi sobrina creo que empezó a estudiar arte, y ya quiere ser character designer y toda esta cuestión, y le gusta el arte. Mira, yo sé,
yo sé que hay mucha gente que quiere hacer cómics en Puerto Rico, pero es difícil. Pues mira, esto es un truquito y que, pues que lo aprendes cuando empiezas a trabajar con imprenta. De hecho, ustedes tienen que saberlo porque tú, Juan, yo creo que tú trabajabas en imprenta o algo así, ¿no? Ok. So, sí, lo he hecho y tengo compañeros que trabajan en imprenta y yo a lo largo de mi carrera he trabajado con muchas imprentas. Sí, te entiendo. So, obviamente, de los libros que se venden, cuando ustedes chequean la lista de los libros que se venden a nivel mundial en las librerías, es el manga. El manga se vende 10,000 veces más que las novelas gráficas de superhéroes y Marvel y toda esta cuestión. Y entonces hay una razón bien específica de por qué esos libros son de ese tamaño en específico. Entonces, eso es otro de los aspectos de los libros que yo voy a hacer. Van a ser 6x9, que es también un formato tradicional acá en los Estados Unidos de novela way ahí también. Exacto, Young Adult Demographic. Y es porque cuando tú en una imprenta tienes el rollo de papel y entonces el cómic te llega hasta aquí, pues entonces te van a cobrar por ese rollo de papel. Cuando vayas a buscar el estimado en imprenta, pues te van a cobrar por una cierta cantidad del papel que se está usando. Cuando tú cambias y entonces achicas el cómic par de centímetros, par de pulgadas, ya entonces tú puedes duplicar el doble por lo mismo que hubieses pagado por el tamaño regular de tu cómic convencional, ¿no? Y entonces ahí ya de repente te beneficias del doble de la cantidad que tú hubieses recibido por menos del costo. Entonces, cuando lo imprimes en blanco y negro, que eso es otra cosa que le quisiera decir a la gente que pues quiere empezar en los cómics, qué sé yo. Miren, no necesariamente tienen que tratar de imitar a Marvel o DC o tratar de sacar una cosa porque los fondos son escasos. No hay nada de malo con imprimir en blanco y negro. El manga es en blanco y negro y todo el mundo le fascina el manga y es los libros que más se venden y que la gente más consume. So, yo de hecho voy a imprimir en blanco y negro. Entonces, otra de las razones de por qué estoy imprimiendo en blanco y negro es porque entonces, bueno, estas se las digo a ustedes ya después. Ok, no te preocupes. Pero ya entendimos. O sea, va a ser un poquito más pequeño el formato. De hecho, va a ser un cómic que es un one shot, ¿verdad? La historia empieza y termina en ese cómic. No, esto lo voy a hacer por lo menos en capítulos. Por lo menos va a tener como son 40 páginas entre volúmenes. Los capítulos los voy a ir dividiendo entre 1 y 2, y entonces 3 y 4 sería el otro story arc, 5 y 6, y so forth. Yeah. Exacto. Pero ese cómic tú lo compras y la historia empieza con Coquí y en ese mismo cómic se resuelve. O vas a tener los to be continuous tradicionales dentro me de... suena como que es una saga, me suena como que es un story arc que él está haciendo a través de distintos libros. Sí, no es un one shot. La historia no termina aquí y se acabó. Mis planes es de hacerlo ongoing, por lo más que pueda hacerlo, ¿no? Hasta que se me acaben los chavos y tenga que declararme de bancarrota. Pero ese es el plan, Ok, pues suena muy bien. Me imagino que ¿cuándo es que va a imprimir? A publicar, perdóname, ¿en qué mes? Okay, ahora a finales de abril es que sale el primero, ¿no? No, a finales ya en mayo. Y esto es pues, cómo funciona el proceso de distribución que estoy haciendo. Pues primordialmente lo voy a estar lanzando por Amazon. Va a estar en Amazon, va a estar en Barnes & Nobles y ya yo entonces hablando con Walmart.com, Walmart Online, para entonces distribuir los libros de esa manera. Entonces, todas estas compañías siempre necesitan una ventana de por lo menos un mes de anticipación para que ellos te ponen el link de preorden para que entonces la gente vaya allí, visite la página
y hagan sus preórdenes. Y entonces de esa manera es que ellos, el sistema, ¿no?, de ellos, a ellos entonces calculan el tipo, la cantidad de libros que me van a ordenar para ellos mantener en su warehouse. Y entonces el libro como tal estaría disponible, ¿sabes?, desde ya en junio para adelante. Pero ese mes de mayo completo va a ser preórdenes, que es cuando voy a necesitar que la gente pues visite esos websites, se rieguen la voz y demás. Porque entonces eso me ayuda a mí como editorial a que entonces esas compañías vean, ok, hay demanda, vamos a ordenar X cantidad de libros y entonces y yo, por supuesto, lo voy a estar vendiendo a través de mi website. Voy a tener variant covers y exclusive covers por chico.com y toda esa cuestión. Qué cool. Eso suena súper, súper cool. Háblanos ahora del segundo libro que tienes planeado para sacar este año, que es All Star Champions. Tenemos al que le gustó Iván Plaza en lucha libre, lo tienen más lucha libre todavía. Y exactamente eso fue la decisión, ¿no? Porque entonces, obviamente ya tengo un grupo de seguidores que pues no tan solo llegaron a Chido Comics por Lucha Underground, se quedaron por el Luchaverse, y entonces como eso de Luchaverse fue un proyecto que se terminó y no creo que vaya, a lo mejor va a haber alguna otro tipo de colaboración, pero no en un futuro muy cercano, pues entonces esa es la respuesta mía, que sería con All Star Champions. Entonces con All Star Champions esencialmente todo lo que yo quisiera haber hecho en un tipo de cómic de lucha libre lo estoy tirando ahí con una arroz y habichuela, ya tú sabes, con huevo frito por encima y ketchup. Y entonces pues nada, lo que estoy tratando de hacer es introducir un concepto de que la lucha libre, como ustedes bien saben, pues o sea, todo se mantiene tras camerinos, es todo bien secreto y esta cuestión, y es una tipo de sociedad privada, ¿no? Que a menos que seas luchador, you don't know what's going on. Y entonces, pues mi spin de eso es que la lucha libre y todas las corporaciones de lucha libre es como si fuese un tipo Men in Black, ¿no? Que ellos, pues, sinceramente, lo que están haciendo es escondiéndose in plain sight, están ahí al frente tuyo y te están haciendo el show de que somos luchadores y estamos aquí para entretenerte, pero en realidad están compitiendo para seleccionar campeones, All-Star Champions, para defender la tierra de invasiones y monstruos y aliens y todo este tipo de cosas. Super. Eso está bien interesante. Y entonces, pues nada, ese lo tengo ya, básicamente lo estamos poco a poco ya terminando y estaría, hopefully, ¿verdad? Si todo sale bien, saliendo ya en el fall, que, o sea, me imagino que esto es, no sé, septiembre, octubre, por esa otoño para nuestro exacto, otoño. fanático no inglés, no angloparlante. Se me están olvidando las palabras, es un problema. Ok, y entonces el número 2 de Coquí, como para cuando ¿tú crees que va a entrar lo estoy trabajando, o en impresión o en publicación, o para cuándo? Lo estoy trabajando ahora mismo porque ya, o sea, los libretos de El Coquí yo tengo, o sea, estoy súper adelantado. Ajá. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer, obviamente, cuando con el sombrero de empresarial, lo que estoy es esperando a ver cuál es la recepción del Coquí número 1. Y entonces, según eso se vaya desarrollando, entonces ahí yo vuelvo a invertir para la imprenta del 2. Obviamente no voy a dejar que no salga, pero estratégicamente, o sea, business-wise, tengo que entonces ser, o sea, nosotros tenemos que ser un poco más cuidadosos con el poco dinero que tenemos invertido en esta cuestión. Y entonces, pues obviamente esperar a ver cómo es pues la aceptación del libro y como tal. Yo espero, pues, o sea, que la gente aparezca y lo compren. Hace poco
salió una noticia junto con el comunicado de prensa que se realizó con Comic Book Resources, y es que entonces pues ya yo tengo, gracias al tiempo mío en el Rey Network, pude conocer mucha pues, gente que tiene que ver con casas de producción, agentes, managers y toda esta cuestión, y pues la mayoría de ellos han puesto su atención en lo que yo estoy haciendo con los cómics, y muchos de ellos han visto de antemano todas las cosas, no tan solo el Coquillo Star Champions, pero yo tengo como 5 o 6 otras series que estoy desarrollando. Y Juan mencionó algo que me pasó como que una noticia ahí, algo de Netflix, yo no sé. No sé si sean, no sé qué está hablando. Como que, estaba embollado ahí. Era como de desarrollando unas series animadas. Yo Sí, no sé, yo como que escucho por ahí, no sé. Bueno, sí, efectivamente hay estudios pendientes y se entró en el paso de preproducción para desarrollar el Coquí y All Star Champions para una serie animada, pero esto es algo, mano, las cosas se tardan tanto. No te entiendo. Sí, no, es development, que eso puede que se dé y puede ser que no. Pero es una buena oportunidad y de hecho yo lo vi, te dio una buena rueda de prensa y te da un push, tú sabes. De hecho, te quería preguntar, ahora cuando lo de la pandemia se acabe, que, sabes, cruzando los dedos, no pasa del 21, ¿estás planificando, pues, no sé, ir a Comic-Cones, ya sea los Comic-Con de Puerto Rico o el de Nueva York, signings, eso sí, imagino que tú por ser, dijiste en un momento, dueño de tienda y que trabajaste en tienda, tú sabes lo importante que es eso para el libro. Ya estás preparando un tour, o aunque sea, tú sabes, desde ahora, ¿cómo va con eso? Sí, mano. De hecho, el año pasado se supone que iba a ser este primer issue de Coquillo, lo tenía ready desde hace tiempo ya, porque llevaba trabajándolo desde el 2019 hasta, y los planes eran arrancar con todo en el 2020. Obviamente nada de eso sucedió. El año anterior, estamos todos en la misma guagua, todos estamos en la misma guagua. No hay break. Y entonces, pues, nada, yo creo, en cierto sentido, a pesar de todas las tragedias que este virus ha causado, a mí, pues, en lo personal no sé, me dio tiempo de concentrarme y trabajar y sentarme y no salir de aquí, y adelanté un montón de cosas. Y entonces, pues, me ha dado tiempo de organizarme y de prepararme para cuando los eventos vuelvan a abrir. Yo creo que los últimos que yo participé me fue súper bien. De hecho, el último que fui creo que fue a New York Comic Con, y Ángel estaba allí, y yo primero que no sabía si no hubiese parado, y entonces no tan solo eso, Ozzy estaba allí conmigo, y entonces el muy desgraciado no me dijo tampoco, y le dije, te tengo una bofetada, guarda, para cuando nos volvamos a ver, porque no me dijo, y él estaba allí, entonces tampoco sabía que él estaba allí. Pero ese New York Comic Con me fue súper bien, y en aquel momento estaba haciendo lo de Luchaverse, y también San Diego, que Rey Misterio fue con nosotros a promocionar el libro y hacer firmas allí del cómic, y eso fue un pandemonio brutal. Y pues, ¿cómo me irá con lo del Coquí, con estas otras cosas? Pues ya veremos, pero sí, esos son los planes. Yo creo que Ricky me tiene una mesa guardada desde hace como 7, 8 años y nunca puedo ir, pero ya espero, obligado, definitivamente quiero ir al Puerto Rico Comic Con, y aquí en Florida hay 2 o 3, está el Megacon, está el Fan Expo de Tampa, o como se llama, el Tampa Comic Con. Sí. Y siempre voy ahí vas a conocer a mi hermano cuando ¿A vaya. tu hermano?
Sí, él es el director de ventas en el Caribe, pero le dije, él que dijo que quería ir a una convención, así que dijo, pues está bien, te tiras para la de Tampa entonces. So, vamos a ver si se da, vamos a ver si se da. Dale, sí, Esto, mano. pues mira, esto ya entre, en verdad que esto ha sido una trayectoria bien interesante. Esto, a la gente que quieran ir directamente o que quieran más información o que quieran ir directamente a comprar el libro en tu website, cuál es el website? ¿Cuáles son los Twitters? ¿Cuáles son Dale, los, los, el ganche. ¿cómo es? Los Instagrams? Ajá. Sí, ¿no? En todas las redes sociales serían @chidocomics, y entonces el website pues chidocomics.com, y entonces ahí está pues toda la información pues, de las cosas que se están trabajando. De allí también pueden accesar el online store y nada, estamos en las tres mayores porque no tengo tiempo para bregar con otras, ¿sí? A Facebook, Twitter y Instagram en Chido Comics. Y por ahí estamos. Súper. Pues, Juan, súper. Ajá. estoy sin camisa hoy, pero ¿dónde pueden conseguir las camisas de Comic Master la gente? Te digo ahora, nos pueden conseguir en teespring.com, las camisas de Comic Masters y todo nuestro merch está ahí. Van a comic/masters.preview.teespring.com y pueden conseguir la camisa de Comic Masters y también están merchandise de Digicomics. A eso pues vas a Digi y vas a conseguir camisas de demonio y camisas de aventura y todo ese merch. Cada ¿Y cómo consiguen? camisa de aventura que tú compres son 5 pesos más para la educación de los hijos de Juan. Eso es verdad. Eso, Todo, y esto, cosas de Comic Master también van a contribuir bastante a la educación del futuro Lex y Lois, y futuros artistas o futuro lo que sea, lo que ellos quieran hacer. Y también estamos en Instagram, en Comic Master Show. Nos encuentras también en Facebook, en Comic Masters y YouTube. Nos pueden ayudar a ver si podemos tener nuestro propio, nuestra propia nombre de Comic Masters en YouTube. Si se suscriben y le dan like a las páginas, nada más necesitamos 50 para llegar a esta meta. So, ayúdenos a llegar a la meta de tener un nombre en YouTube. Y Pánico. de Pánico. Panicopress.com es el lugar donde tú puedes ir a ver todas esas historias emo y dark que te gustan tanto. Si te gusta leer el Watchmen y el Invincibles de la vida, y Don Patrol de la vida, ve a panicopress.com donde puedes encontrar nuestros libros. Los puedes ordenar ya en digital, pero también los puedes ordenar impreso para que te lleguen a tu casa. Entiendo yo que el lugar que yo uso para imprimir los libros te van a llegar directo, no importa dónde tú estés, excepto si vives en Brasil, porque esta gente no sé por qué no distribuyen en Brasil. Wow. Sí, es una cosa bien rara, pero tenemos los libros ahí. Próximamente estamos anunciando, yo espero que ya para finales de mayo principios de junio, están saliendo 2 libros nuevos de Pánico Press. El primero es un reissue de Violet Descents, el cual ya habíamos sacado el primer issue. Aquí estamos haciendo como que un reboot de Violet Descents. Es un libro de 64 páginas, el artista es Ivonne Falcón, y entonces el segundo libro es por unos artistas argentinos de gran talento. El cómic se llama Spectro, que es como unos Ghostbusters argentinos. Estos libros van a salir en inglés y eventualmente también, al igual que nuestro colega aquí de Chido Comics, los vamos a tirar en español porque el plan es conquistar el mundo. Así que el mundo se conquista en muchos idiomas. Bueno, para los cómics de DG los puedes conseguir en digicomics.net, que te lleva directamente al Facebook. Ahí puedes darnos un PM y te podemos enviar cualquiera de nuestros cómics por correo. También estamos en Puerto Rico, en las tiendas de Metro Comics, de Capitán Granuja, y estamos también en la librería
The Bookmark y Casa Norberto. Además, más adelante en el año vamos a tener en Manga Criolla, si el divino Dios del COVID nos deja, el noviembre 13 de este año vamos a estrenar Dead Ghost 2, Demonio Vuelve, ¡Aleluya! Demonio Returns, va a ser el número 0. Verdugo va a tener su trade paperback y va a salir la segunda, no, ya está ahí, perdóname, porque en Comic Con, en Puerto Rico Comic Con, que es en enero 14, va a salir la segunda parte de la historia de los cazadores esotéricos contra las brujas, Dead God 3 y Demonio Regresa 1. Todo eso. Contentos con eso. Parte de lo que se supone que iba a salir en el 2020, pero ahora va a salir en 2021. Y un pequeño detallito que se me olvidó decir, que Pánico Press tiene sus cómics digitales en Comixology también. Hay una línea específica de cómics exclusivos digitales creados de Pánico Press que solamente los puedes conseguir de manera digital a través de Comixology a $99, chavo. Iván, ahora que lo pienso, dijiste que iba a estar Coqui en Amazon. ¿Va a estar en Comixology o Amazon regular? ¿Lo vas a poner en Comixology? No, por el momento no. Lo voy a mantener todo copia física. No sé cómo, si es una buena decisión o no, pero los otros cómics que sí, de hecho los de Luchaverse están todos en Comixology y disponibles. Y se han desempeñado bastante bien ahí, pero estos como tal los voy a hacer un poquito más exclusivos y pues que la gente pues, los coleccione, ¿no? Que no sé, yo soy old school en ese sentido de que... Super, no sé si papel, yo soy igual. Yeah. No te preocupes, Iván, que ahora offline yo te convenzo, no te preocupes, yo te convenzo ahora para ir a la era digital. Te damos las gracias. Te damos las gracias por estar en el programa. Te deseamos la mayor de la suerte. Esperemos que esto crezca y crezca y abra puertas para todos nosotros, directa o indirectamente. Yo siempre he pensado que el éxito de uno es el éxito de otro, porque a la vez que tú hagas eso, va a venir competencia y van a querer buscar más. Y dentro de eso, pues estaríamos nosotros detrás. Te deseo la mayor de la suerte. Muchas gracias. Ese es el plan, ese es el propósito, sinceramente. Ese es el plan. Fue un placer hablar contigo por primera vez, Iván, coño. Mira, me tiró un coño ahí. ¿Viste? Ahora no blipen. Bueno, pues ahora van a el after show después de esto en Stereo App. No sé de lo que vamos a estar hablando. Imagino que Winter Soldier se habrá acabado, pero habrá otra cosa para hablar, ¿ok? Hasta la próxima.